Muchísimas gracias por de nuevo la invitación, estar con ustedes nuevamente. En efecto, después de 2 años, cosa que no hablaré ahora porque me podrían despedir nuevamente, entonces prefiero no hacerlo, más bien simplemente agradecer, ¿no? Me emociona muchísimo estar con ustedes. Y por otro lado, es un poco complicado hasta ahora, ¿no? Sé que 9 de la noche es el horario marcado, pero siempre pienso que al final, no sé si es porque ya no importa y todo lo que uno pueda decir, o porque uno va a cerrar un evento tan importante, ¿no? La verdad, quisiera quedarme con el segundo punto, y por eso que preparé algo que les pueda ser útil para cerrar estos temas de estos días que han estado tratando sobre la Constitución, ¿no? En efecto, la especialidad, como saben muchos, de materia laboral, yo tengo a mi cargo, o tenía a mi cargo, y de eso una vez me debería retomar. Como decía un viejo maestro, Unamuno, retomando a San Luis de León en el siglo XVI, como decíamos ayer, olvidando ironías, olvidando todas las ideas que uno ha pasado, simplemente mencionar, como decíamos ayer, en efecto, este tema es muy importante porque en estos tiempos que estamos ya prácticamente a un año de cambio de gobierno nacional, pues evidentemente el tema de fondo que uno puede reflexionar, pensar en la Constitución. La Constitución no solamente por ser la norma de mayor jerarquía, sino que la Constitución debe reflejar en todo caso lo que es la organización social, política, económica de una nación, ¿no? En este caso, como país, todavía estamos lejos de ese concepto, y por eso conviene saber perfectamente en qué consiste la constitucionalización de los derechos laborales. Y en ese sentido es que yo trataré este tema de los derechos laborales en la Constitución del 69 y el 90. Solo mencionaré, bueno, aparte de la introducción y la conclusión, pues, segundo, 3 temas fundamentales, ¿no? Yo creo que lo que es la importancia del tema en cuanto al contexto, ¿no? Y luego analizar tanto la Constitución 79, el 93, y finalmente lo que quiero hacer es una comparación, ¿no? He hecho una comparación normativa, pero evidentemente con una explicación política, doctrinaria, de lo que significa esa diferenciación. Y bueno, terminaremos con algunas conclusiones. Bien, entonces, empezando por la importancia. Evidentemente, cuando hablamos de constitucionalización de los derechos laborales o en general cualquier derecho, ¿no? Nosotros lo que tenemos que pensar es cómo se incorpora un derecho determinado en la Constitución. Entonces, cómo es que la Constitución va a reconocer y por lo tanto garantizar ese derecho en una norma de mayor jerarquía, como he mencionado, que exprese voluntad social, política de una sociedad. Esa es un poco la idea de fondo, ¿no? Esto está evidentemente en todos los autores, el más importante de Carl Lonstein señala ese concepto, ¿no? Pero esa es la idea, digamos, de fondo, ¿no? Ahora bien, en el Perú, en realidad, la constitucionalización, nosotros ya hemos llegado tardísimo, ¿no? Tarde respecto a otras constituciones, no solo la europea, ¿no? Sino la mexicana, en el caso de la Constitución mexicana, 1917, nosotros recién aparece algunas normas muy aisladas, no sistemáticas, en la Constitución de 1920, del 33, ¿no? Pero donde sí se va a dar con fuerza y una verdadera constitucionalización va a ser recién en el año 79. Vean ustedes la diferencia, ¿no? 79 frente a 1917, que es la Constitución mexicana, que hasta hoy está vigente, con los cambios respectivos de todo el contexto económico, social, que ocurre en todas las sociedades,
pero sigue vigente desde el año 1917. Entonces, nosotros el antecedente es 1920 y 33. Ahora, este antecedente tiene que ver con un desarrollo económico, social de nuestro país. Todos saben, y lo he dicho muchas veces en clases, es que nuestro país llega tardíamente a un desarrollo del capital, ¿no? El capitalismo nosotros aparece recién en 1960, ¿no? Y cuando digo el capitalismo es que evidentemente no podemos hablar de derecho de trabajo si es que no nos referimos al origen del derecho de trabajo. El derecho de trabajo tiene un origen en el capitalismo, la regulación entre lo que es el trabajador y el empleador, ¿no es cierto? Que ambos se relacionan a través de un contrato, ¿no? Y luego ese contrato individual o el derecho individual se reconoce posteriormente como derecho también, un derecho colectivo, ¿no? En fin, pero fundamentalmente entonces tiene que ver con el desarrollo económico. Y, lógicamente, en 1920 todavía no teníamos un gran desarrollo económico. Entonces, aparecen algunas normas muy incipientes, como por ejemplo la norma sobre la protección a la madre, ¿no? O al niño. Pero claro, es una cosa indirecta, ¿no? Todavía no es propiamente el derecho al trabajo. Y igual el año 33, ¿no? Aunque posteriormente también va a haber algún desarrollo, especialmente con un gran laboralista que algunos de ustedes son miembros, bueno, David es miembro, de Manzanilla, ¿no? También Manzanilla. Señor, este gran jurista San Martín, de paso, es que va a participar en el Parlamento, proponiendo normas importantes, etcétera, que efectivamente hay que reconocer como un origen jurídico, normativo del derecho de trabajo en nuestro país. Pero bien, pero como digo, no sistemático, ¿no? Ahora, también no podemos olvidar que esta constitucionalización del año 79 se da un contexto muy especial, ¿no? A nivel internacional, a nivel también mundial. Pero a su vez también debemos decir que la experiencia del año 68, una experiencia muy importante, producto de un gobierno de facto, en términos jurídicos, ¿cierto?, que se parece mucho a la experiencia de los años 90, pero totalmente distintos, ¿no? Distintos en el contenido, porque los años 60, 68 específicamente, se va a dar a nivel latinoamericano una experiencia importantísima, en Argentina, en Bolivia, en Chile, me refiero a los años 60, ¿no? De una convulsión social, de lo que va a ser reconocimiento de derechos sociales, laborales, etc. Entonces, igual, en 1990, en un proceso muy especial de la organización, etc., aparece también experiencias que van a ser contrarias a este desarrollo de la constitucionalidad. Entonces es un poco el contexto, ¿no? Bien, vayamos entonces a la Constitución del año 79. No me voy a demorar mucho porque me gustaría que al final ustedes también preguntaran, ¿no?, y participaran, porque solo el 79 diríamos tres cosas más, ¿no? El contexto económico y social. Cuando hablamos de contexto, nos referimos que el año 68, un general, que no sé si ustedes se acordarán, Velasco Alvarado, toma el poder y se autoproclama como un gobierno revolucionario, ¿no? En efecto, creo que no hay ningún economista, jurista o sociólogo que pueda desconocer la importancia de ese proceso del año 68. Importancia por lo siguiente, porque es un proceso que se plantea inicialmente, ¿cierto?, contra ciertos problemas que se venían dando políticamente, como el caso del cierre del Congreso, de los partidos tradicionales, etc. Sin embargo, en el proceso en sí es que se va a dar un conjunto de reformas, precisamente paso al segundo punto, que se le va a llamar la reforma del 68, que es lo que va a originar la importancia a lo largo de la historia, ¿no? Menciono solo tres reformas importantes. Hay una reforma económica, una reforma social, por ejemplo el caso de la educación, ¿cierto?, el caso de la reforma de la empresa y evidentemente la reforma laboral. Y en ese sentido es que podemos ver por el contenido
de esta Constitución en materia laboral, ¿no? Bien, esta Constitución del año 79, lo que, digamos, se le conoce en términos jurídicos como un corte intervencionista, es decir, es un Estado que no está aislado de la sociedad, al contrario, participa activamente en todos los problemas de la sociedad y por lo tanto en la regulación de esas relaciones sociales y por supuesto dentro de ellos laborales. Entonces, se propugna un Estado no solo intervencionista, sino un Estado tuitivo, ¿no? Diríamos en términos europeos algo así como un estado de bienestar, ¿no es cierto? Un estado donde lo que va a propugnar es la mejora, ¿no? El bienestar de los ciudadanos de la sociedad. Entonces, y claro, como principio básico de todo estado de bienestar es la justicia social. La justicia en el sentido de que todos tengan, pues, de acuerdo a sus posibilidades, todos tengan acceso a distintos bienes que la sociedad ofrece. Entonces, incluso la empresa va a estar dirigida, en cuanto a concepto, a lo que es un bien común. Aparece ahí un término muy interesante que sería bueno que ustedes también reflexionaran o trabajaran alguna tesis. ¿Qué significa el bien común, no? Porque eso es lo que se manejaba en ese entonces. Se planteaba el Estado como el benefactor, pero a su vez también es un Estado que busca hacer el bien común. Ahora bien, eso supone evidentemente regular ciertas instituciones laborales. Recuerden, por ejemplo, una institución básica que no deberíamos olvidar, que es la estabilidad laboral. Antes de la Constitución de la estabilidad laboral, recién se había reconocido el año 71, hay un decreto ley, viejo decreto ley 18471, ¿no? Que se reconoce por primera vez en el Perú la estabilidad laboral. Esa experiencia del año 71 se va a constitucionalizar en el artículo 48 de esta Constitución. Y por otro lado, por ejemplo, la seguridad social, que tampoco existía antes de 1973, ¿no? Los que han llevado conmigo seguridad social saben muy bien que efectivamente en nuestro país hay una gran diferencia entre lo que es seguro social y seguridad social. Lo que procuraba este gobierno era la seguridad social para todos. Una seguridad social es una seguridad redistributiva, no es solo un seguro contributivo, porque claro, el que tiene como trabajador paga y recibe una prestación. Eso es normal, digamos, ¿no? Como cualquier seguro privado. Pero aquí no, se planteaba la seguridad social en términos redistributivos, vale decir que todos tendrían seguridad social y que esto provendría de los impuestos, vale decir que gana más, que paga más. ¿Y para qué se beneficia a aquellos que no tienen? Entonces, esa propuesta me parece muy interesante, que ya se había reconocido también con un decreto de ley, la 1990, por lo menos en cuanto a planteamiento, que es que tiene la ley de pensiones, pero no obstante, ahí se plantea la idea de una seguridad. Bien, entonces, vayamos ahora a la Constitución del 93. Igual, aquí hay tres temas que quiero presentar. El contexto económico y social. Por supuesto que el contexto va a ser totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en el anterior que mencionaba, que también venía de toda una experiencia latinoamericana, ¿no? de cambios sociales, etcétera. Acuérdense las guerrillas populares, los levantamientos en Argentina, Uruguay, ¿no? Chile, por supuesto, ¿no? Y esa experiencia que se recoge en el año 68. En este caso, igual también vamos a tener una experiencia latinoamericana, pero universal, en este caso planetario, de un contexto muy especial. Ustedes saben que a partir del 80 para adelante hay un proceso económico, político, social, hasta filosófico, que se llama el tema de la globalización. La globalización es un fenómeno que va a abarcar todos estos ámbitos de la vida, ¿no? Y que va a cambiar efectivamente muchísimos conceptos, ¿no?
Entonces, esa globalización básicamente afecta a dos cosas. Uno, a que se cuestiona el rol del Estado. O sea, el Estado ya no puede ser el rol, ese interventor, ¿no es cierto? Hay que reducir el rol del Estado, número uno. Y número dos, que las regulaciones sociales piden que o sea, el Estado ya no participaría, o en todo caso no puede o no debe participar mayormente en esa regulación social. Esa ausencia justamente que se plantea, que se va a conocer como neoliberal, ¿no? Neoliberalismo. No porque sea una, bueno, el neologismo, justamente nos da una idea de que ya existía el liberalismo. Lo que pasa no es exactamente el liberalismo que conocemos anterior, ¿no? De Adam Smith, etc. Sino este es un nuevo liberalismo, pero que plantea casi lo mismo, es decir, que las relaciones sociales, las reuniones sociales no deben intervenir mayormente en nada. Entonces, ese es un punto que va a tener muchísimo que ver con la reforma del año 91. ¿Y qué cosas se reforman? Efectivamente, se va a reformar todos los, así como el 68, materia económica, seguridad social, relaciones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, el contenido de la Constitución evidentemente va a cambiar, pero también, al igual que la anterior, esta Constitución va a recoger experiencias ya dadas por leyes o normas específicas, así como el 78, la Constitución del 79 reconoce, por ejemplo, en su artículo 48, la estabilidad laboral, que ya estaba reconocida en el registro de ley 17.71, o la seguridad social, que ya estaba en el año 1973. Igual aquí también, en el 93, lo que va a hacer es, por eso hablamos de constitucionalizar, incorporar esas normas que ya estaban. Por ejemplo, el 728 ya existía, el decreto legislativo. ¿Y qué cosa plantea el decreto legislativo 728? Simplemente lo que plantea es la temporalidad del contrato de trabajo. Ya no hay un contrato como la naturaleza de la actividad laboral debe expresar, ¿no es cierto? Si tu naturaleza de la actividad es permanente, ese contrato tiene que ser permanente, pero eso se rompe, ¿no? Y se faculta al empleador a hacer que éste pueda determinar que es determinado o indeterminado. Entonces, vayamos a la Constitución. Entonces aquí lo que quiero decir es que se aplica una política económica, al igual que la anterior, pero con otro sentido, ¿cierto? Hay una privatización, justamente es quitarle al Estado de todo este rol económico, y entonces se va incluso a llegar a despedir más de 200.000 trabajadores. Si alguien se pregunta, y algunos que se están durmiendo pueden reparar en esto. A veces los trabajadores se quejan, dicen, oiga, pero ¿por qué los dirigentes son malos? Y no tenemos... Yo acabo de leer un artículo interesante del doctor Rentón, que justamente nos decía estas cosas. No el que conocen de acá ustedes, ¿sabes? El hermano mayor, no el de aquí no escribe nada. El mayor, ha escrito un poco criticando cómo es que en la Constitución del 79 uno de los protagonistas justamente para que se dé esa Constitución fueron los trabajadores. Y pues es cierto. Nadie puede, bueno, ustedes no, porque son jovencitos, pero algunos pueden recordar que el año 77, se llevó a cabo la huelga más importante de Perú. Nunca habíamos tenido una huelga tan importante. Paralizó todo el país. Bueno, yo era un niño casi, ¿no? Pero de todo modo estaba atento a los acontecimientos, ¿no? Pero el país, revisen ustedes la huelga del 79, por primera vez, empleadores, trabajadores, bueno, la fuerza fue sindical, ¿no? Paralizaron. Claro que al año siguiente, el 78, también despidieron los trabajadores. Pero fue menos, digamos, habrán despedido los 12.000. En la implementación de la política laboral de Fujimori se despidió más de 200.000 trabajadores, la mayoría dirigentes sindicales. Lo que quiero cerrar la idea es que, claro, ¿cómo podemos pedir que haya buenos dirigentes si los mejores dirigentes fueron despedidos? Y justamente esa era la idea, ¿no? Entonces,
Eso demora, pues, formar, demora que los trabajadores tomen conciencia, que los dirigentes se puedan capacitar, etcétera. Entonces, eso, digamos, no sé, esperaremos unos años más, una década, en fin. Entonces, hay un planteamiento de la flexibilización de las relaciones laborales. Es decir, se considera que la relación es muy rígida, por lo tanto hay que flexibilizar. Claro, en esta flexibilización, como dicen algunos teóricos de términos laborales, sería una flexibilización desregulada, porque nadie puede negar que la flexibilización es permanente, o sea, es algo. ¿Qué es la flexibilización? Una adecuación de la norma a la realidad. No puedes tener una norma por 50 años, ¿no es cierto? Tienes que adecuar a todo lo que se va dando en la realidad. Por ejemplo, lo que está haciendo Obama me parece genial, ¿no? En el embargo que se aprobó en los años 60 en Estados Unidos, bueno, ellos especificaron cuáles eran o sea, qué actividades económicas no se podía hacer con Cuba. Bueno, hace 50 años. Y no es que se les haya pasado a los congresistas de esa época, sino que la realidad es tan rica que hoy en día, por ejemplo, hace 50 años no existía lo que hoy conocemos las comunicaciones, internet, en fin, redes sociales, Facebook, correos electrónicos, comunicaciones, etc. Tampoco existían las grandes, digamos, comunicaciones comerciales. Hoy en día, Obama está aprobando justo lo que no está en la lista de actividades legales. Entonces, lo que quiere decir que la sociedad cambia permanentemente. Entonces, la norma hay que flexibilizarla, pero una cosa es adaptarla y otra cosa es desregularla. Desregularla quiere decir, pues, simplemente hacer perder la esencia de la norma. Y la norma laboral, por esencia, es una norma protectora. No porque el trabajador sea un pobre diablo, o sea, uno que da pena, no, sino porque hay una desigualdad jurídica, ¿no es cierto? El empleador tiene facultades que no tiene el trabajador, y por lo tanto, a esa desigualdad jurídica tienes que hacer otra desigualdad jurídica, en donde le reconoce derecho a los trabajadores para compensar la desigualdad jurídica. Esa es la esencia del derecho al trabajo. O sea, no puede haber una norma jurídica que no tenga ese concepto. Entonces, aquí lo que se busca fue la flexibilización desregulada, algunos le han llamado flexibilización salvaje. Yo no quería usar ese término, estoy siendo muy observado últimamente, entonces, simplemente ahora, cuando digo la privatización de la seguridad social, efectivamente van a ver ustedes, más adelante, aquí colocado ahí, lean la Constitución del 93, artículo 11, efectivamente se privilegia, porque se reconoce la seguridad social entidades privadas, que gestionen esta seguridad. Bien, entonces, pasemos ya aquí, voy a usar lo que me preparó mi asistente. Está muy bien. Bueno, lamentablemente no está muy... sí, se logra verla. Sí, ¿no? Bueno, yo les voy a dejar el poco. Miren, solamente para hacer comparaciones, ¿no? Aquí en el 79 hay un estado benefactor, un protector, y en el otro es un estado simplemente intermediador, ¿no? Se intermedia entre lo que es el sujeto de las relaciones. Entonces, ese es un cambio profundo, pero hablando ya de normas jurídicas, pues la norma más importante, siempre lo he mencionado, son los principios, ¿no? Que son los principios, lo que hacen es iluminar a la norma, conducir a la norma, ¿no? Encauzar una norma. Entonces, el principio fundamental es, en el caso del 79, por ejemplo, reconoce que el principio de la irrenunciabilidad. Pero cuando decimos irrenunciabilidad de derechos, a veces uno dice, yo preguntaba muchas veces a mis alumnos, hasta aquí, ¿no? Preguntaba y dice, ¿qué es el principio de irrenunciabilidad? Sí, es que es un principio que el trabajador no puede renunciar. Bueno, eso no es exactamente, ¿no? El principio de la irrenunciabilidad supone poner límites al empleador y al trabajador. Cuando el trabajador no puede renunciar, quiere decir que le estás colocando límites al empleador. Por ejemplo, yo digo que todo contrato, digamos,
se justamente reconoce el contrato nulo, todo pacto contrario es nulo, es decir, si yo contrato a mi secretaria y le digo, oye, mira, mejor podría ser esclava, que hacemos un contrato de esclavitud, ¿no es cierto? Nada me impide, ¿no? Nada me impide, tengo de ambos, ¿no? No es que estemos cerrados, en oscuros, no. Ambos nos ponemos de acuerdo. Pero ese acto es nulo. ¿Por qué? Porque la irrenunciabilidad, ella podía estar renunciando, pero ese no es el tema. El tema es que el principio de la irrenunciabilidad a mí me limita. Lo que yo haga, eso es nulo. Ese es el principio de la irrenunciabilidad, que pone limitación a ambas partes. Entonces, ese principio, por ejemplo, ya no va a existir en la Constitución del 93. Es decir, en el fondo, se podía ver lo que estamos viendo nuevamente, pues de acuerdo en esta parte, ¿no? Ahora bien, otro ejemplo, miren. Aquí, por ejemplo, el artículo 23 de la Constitución actual dice: el Estado, bueno, el Estado ya no protege, pero ¿cómo se formula? Dice, el Estado, dice, la atención prioritaria del Estado a la madre, al menor. Es decir, no está mal eso, ¿no? Pero son determinados sectores, ¿no?, que solamente se protegería, el resto no. El mismo artículo 57, otro principio. En el 69 se establecía que el principio de la duda, ¿no? Dice, la duda sobre el alcance de cualquier política de condición materia laboral está a lo que más favorece al trabajador, ¿correcto? O sea, si hay una duda para aplicar una norma, ¿no?, entonces se debe favorecer la interpretación favorable, ¿cierto? ¿Qué pasa actualmente, la 26? Mire, solo se aplica ese principio en caso de duda insalvable. Bueno, aquí es un problema terrible, ¿no? Porque si es insalvable, no se puede salvar, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo va a ser una duda que sea insalvable? Ya no es duda, ¿no es cierto? La duda es que tú puedes, o sea, estás dudando, pues no, duda, bueno, ¿voy o no voy a la universidad? Es una duda, ¿no? Pero si tú dices, yo no voy a la universidad, no voy a ir nunca a la universidad, bueno, ya es insalvable, no hay duda. Entonces ahí hay un problema incluso de enfoque, ¿no? Pero que hasta hoy no se ha resuelto eso. Y veamos otro artículo. Es un tema muy interesante que ustedes incluso saben que hace 2 años se aprobó una ley muy importante también, que es la ley sobre salud y seguridad del trabajo, ¿no?, que es realmente importante. Pero ¿cuál es su antecedente? Acá está, mira, el artículo 47, la obligación del Estado de dar medidas sobre higiene y seguridad del trabajo. Se elimina la norma, se elimina la obligación. Puedes hacerlo, como se hizo lógicamente, la Constitución no niega, evidentemente, ¿no? Pero aquí reconoce explícitamente la obligación. Una cosa es la obligación y otra cosa es simplemente el derecho, o sea, la facultad que tiene. Entonces, eso, por ejemplo, es una diferencia muy importante. El artículo 48. La estabilidad laboral en la Constitución del 79 aparece explícitamente. Se dice que el Estado reconoce la estabilidad laboral. En la Constitución actual no existe estabilidad laboral. Ustedes saben que no existe, o sea, no hay derecho, ustedes revisen, no hay derecho a la estabilidad laboral. Solo supuestamente se protege el empleo, no hay estabilidad laboral. Otro tema importante. En materia colectiva, el artículo 54 de la Constitución del 79 reconocía una cosa muy importante que se ha perdido la idea. Es que el carácter de la negociación colectiva, porque la negociación colectiva es lo que cuando tú llegas a un acuerdo previa negociación, ¿no es cierto? Eso lo saben porque han llevado el derecho colectivo. Entonces, esa convención colectiva, que se conoce como contrato colectivo, acuerdo colectivo, pacto colectivo, en fin, es un acuerdo de partes, tenía el carácter, mire, escuchen, se reconocía como fuerza de ley. Es interesante, ¿no? O sea, el acuerdo de partes tenía el carácter de fuerza de ley. Vale decir que como ley, que tiene una característica básica, es la generalidad, la aplicación, el ámbito es mayor,
eso establecía, reconocía. Hoy no es que se niegue, o mejor dicho, la regulación que hace el artículo 28 de esa Constitución solo reconoce como fuerza vinculante. Es decir, ¿qué quiere decir fuerza vinculante? Si hubiera un acuerdo con la señorita, ese acuerdo solo nos vincula a los dos, ya no es extensivo a otros. Eso quiere decir la fuerza vinculante. Comprenderán ustedes que eso le quita una fuerza, para la redundancia, le quita el contenido que tenía muy importante una convención colectiva. Porque una convención colectiva es llegar a un acuerdo después de toda una negociación. No es simplemente una cosa fácil, ¿no? Es una cosa que demora, legalmente puedes negociar incluso un año, ¿no? Entonces, esa es acá está el artículo 28, inciso 2, ¿no? El artículo 54 de la Constitución del 79. Finalmente, ¿qué pasa con la seguridad social? Es un tema realmente muy interesante. Lamentablemente no tengo tiempo porque me encantaría desarrollar. Espero que me den el curso de seguridad social. La verdad que seguridad social es un tema muy importante. Es decir, a mí yo me he apasionado con la seguridad social porque, solo para que se den cuenta, a Bryce que le preguntaba una vez ¿por qué vive tanto en Europa, ¿no? En Berlín, en Francia, bueno, París sobre todo. Y él dijo, solo un miserable puede ser. Bueno, lo decía por la seguridad social, es decir, en un país que no tiene seguridad social, pues es que verás a niños prostituyéndose en las noches, pidiendo limosna, limpiando los carros, viejos que se mueven en las calles, no pasa nada. Si tú a eso no te conmueve, no te afecta, es que eres un miserable, ¿no? En los éticos, morales, ¿no? A eso te lo voy a traer. Claro, en países donde hay seguridad social no ves nada de eso. Un ejemplo, Holanda, yo hace poco estaba en Holanda, las cárceles se están haciendo museos. No hay a quien poner a la cárcel. No hay mendigos, no hay niños ¿no? Y a pesar de las crisis europeas. Entonces, pero ¿cuál es la salida? O sea, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Bueno, porque son mejores, no. Simplemente que hay un instrumento del Estado que se llama seguridad social, donde aporta aquel que tiene más para beneficiar a aquel que tiene menos o no tiene nada. Y eso se llama política redistributiva. Eso es política redistributiva. Incluso llega al estado laboral. Si un trabajador, un joven como ustedes, por ejemplo, pierde su empleo, en este país, en el nuestro, pues a nadie le preocupa, ¿no es cierto? Nadie hace nada. Y por eso es que hay informalidad, hay, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? En cambio, en países donde existe seguridad social, hay lo que se llama el seguro de desempleo. Que quiere decir que el Estado asume, o sea, paga como si fuera su sueldo, su salario, mensualmente, ¿no es cierto? Ahora, hay distintos modelos, ¿no? En España son 2 años, en Francia 4 años, que tú puedes dejar de trabajar y el Estado te paga, ¿no? En Bélgica es ilimitado. Vale decir que puede haber, hay gente que se jubila por desempleado y el Estado le paga. Hay gente que está 30 años. O sea, la condición cuál es que tú busques el trabajo y lógicamente el Estado le va a fiscalizar, ¿no? Le puede ofrecer, a ver, tú estás desempleado, entonces mire, te llaman a tu casa, te dicen, bueno, mire, aquí hay un trabajo para usted, de acuerdo a su perfil, ¿no? Todo eso está organizado, ¿no? Claro, algunos chicos me dicen, qué bueno el desempleo. Hasta también tenemos que fomentar que el sentido cultural del trabajo pues tiene que ser distinto, ¿no? No es solamente sobrevivir, sino tener un trabajo digno, un ingreso digno, en fin. Entonces, la seguridad social tuvo un gran apogeo, digamos, de reconocimiento jurídico en la Constitución 79, en su artículo 12, pero fíjense lo que dice. No es que ahora se hayan negado la articulación, sino el concepto, el enfoque. Porque el artículo 12 señala que
se garantiza el derecho a la seguridad. El Estado tenía que garantizar o garantizaba la seguridad. Ahora, en el artículo 10, solo se reconoce. ¿Te das cuenta la diferencia, no? Yo puedo reconocer, mire, si yo reconozco que hay problemas, ¿no? Pero otra cosa es que yo tenga que garantizar ese derecho. Ese es el cambio. En uno es que se garantiza, en el otro es que simplemente se reconoce. Y lógicamente se llevó en el artículo 11 a una privatización. Esto más adelante. Bueno, para acabar este punto y pasar simplemente a despedirme de ustedes, es que no solamente para ver las normas, ¿no? Cuántas normas son, ustedes lo pueden tener en la lámina, pero aquí hay una diferencia fundamental. El concepto de fondo es que en la Constitución, ¿no?, del 79, el trabajo es promovido como derecho, como dignidad, ¿no? Es decir, dignidad ¿en qué sentido? De que el trabajo te incorpora a la sociedad, el trabajo te facilita, te realiza, el trabajo te hace persona. Ese es el concepto del año 79, ¿no? Como dignidad. En cambio, la Constitución del 93, ustedes pueden leer, pues se elimina todo concepto igualitario, todo concepto de bien común, todo concepto de solidaridad. No van a encontrar ustedes ningún término que se refiera a eso, ¿no? Que simplemente es el derecho, reconoce el trabajo, pero no hay ese concepto de elevar a una categoría que permita realmente la realización del trabajo. Bien, y por eso se puede plasmar en lo que he mencionado, el artículo 48, el 51, el 54, el 55, etcétera, ¿no? Bien. A ver, conclusión, ¿no? Quisiera acabar. Sí, estamos ahora, ¿no? Ya David se está durmiendo. Sí, entonces yo, a ver, termino con esto, dos ideas muy claras. La primera es que, claro, tampoco no me tomen que yo he venido a defender la Constitución 69, evidentemente también tiene limitaciones, ¿no? Pero es un avance respecto a lo que existe ahora. Pero tenemos que ser como estudiantes, como analistas, como estudiosos, es que tenemos que reconocer dos cosas. En primer lugar, son la constitucionalización, las dos recogen experiencias. No es que nosotros hayamos convocado, así como en 1822 que se convocó la primera constituyente, ¿no?, para ser nación. No, eso no se ha dado. Aquí se dio por gobiernos de facto. Es decir, la Constitución en realidad era una salida democrática a situaciones que se habían instalado. En ambos, ¿no? Si bien el del 79, que fue un proceso de más de una década, en el otro caso también, pero claro, la Constitución 93 fue antes, ¿no? En realidad se preparó antes para luego gobernar con la del 93, pero el otro fue al revés. En el del 78 fue una salida a esa experiencia, y en el otro caso fue una preparación, pero ambos son gobiernos de facto. Porque la Constitución 93, todos recordarán, ya estaban conscientes. El 93 se da después del golpe del 92, ¿no es cierto? Y no porque hayan querido las fuerzas políticas, sino porque hubo una presión internacional, ¿no es cierto? De la OEA, ¿se acuerdan? Y entonces el presidente entonces tuvo que convocar, etcétera, y luego fue una cosa un poco complicada, ¿no? Porque fue una especie de referéndum. Entonces, esas dos, eso hay que tenerlo en cuenta, por un lado. Y por otro lado, expresan también experiencias distintas, ¿no? Son abismalmente diferentes, ¿no? La primera, como experiencia de inclusión social, ¿no? La segunda, yo creo que hay una exclusión. Si no, veamos cómo en estos años, largos años de crecimiento económico, más de 20 años, no se ha logrado incorporar a la gente, ¿no? Cuando uno ve tanta violencia, tantos robos, etc., no es porque la gente haga frases tan denigrantes como tapas mi joven, que ya nos lleva al salvajismo. O sea, yo no sabía cómo explicar. Hay una amiga alemana que vino a mi casa hace poco, una estudiante, es alemana,
Y escuchó esa frase, ¿no? Y escuchó también que estaban golpeando ahí, no sé si en Huancayo, uno. Y yo le dije, no, están filmando una película, ¿no? Y dije, no, hay que cambiar, hay mucha violencia, no. Estas son películas que tratan de incentivar, pero me han creído, ¿no? Porque claro, eso no es el país civilizado, no es lo que alguien esté golpeando al otro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto es lo que estamos viviendo, ¿qué es esto? Es que no se ha redistribuido. Piensa que ha habido gente que se ha hecho muchísimo dinero. Afortunadamente tengo amigas con mucho dinero y uno se da cuenta lo que tienen, ¿no? Y también tengo amigas pobres, ¿no? Entonces uno también ve al otro lado, ¿no? Que no tiene agua, en fin, ¿no? Entonces, tiene que estar en todos los lados, pero entonces, no hay pues una clase media, no ha permitido, no es que la Constitución cambie las cosas, pero yo diría un fetichismo jurídico, ¿no? Pero la Constitución es fundamental pues para que también se encauce la vida social, porque si no también pues para qué sirve la Constitución. Entonces, ese cambio no se logra. En cambio, del año 68, nadie puede negar, yo los invito a que lean a Julio Kotler, a Enzo López, en fin, todos los historiadores, sociólogos, el análisis de la época del 70 ha logrado una incorporación de la sociedad. Ha logrado que todo el problema de los años 50, 60 se lograra abrir. Por ejemplo, pues mire, las grandes universidades, la educación, esas políticas restrictivas tuvo efecto importante. Lo que pasa es que nos encantamos, ¿no? Entonces ese es un gran problema que me parece que hay que reconocer en esta Constitución del 19. Y finalmente, de manera de reflexión también, decirles que si bien la Constitución no cambiará totalmente la vida del país, sin embargo es un instrumento jurídico importantísimo y que ustedes como jóvenes, ahora que ya 5 años somos importantes, ¿no? Porque nos piden nuestro voto, pero ese voto tiene que ser consciente, ¿no? Ese voto tiene que ser, pues, conociendo, ¿no? Teniendo información, un voto informado, de modo que algo se pueda cambiar, porque realmente no solo merecemos, sino que algo imprescindible para el país, para tener lo que siempre buscamos, el bienestar y la felicidad. Bueno, muchas gracias. Hoy una segunda pequeña ronda de intervenciones, se van a tomar 5 preguntas para que estén respondiendo por el espacio de 10 minutos. ¿Alguien desea preguntarle algo al profesor sobre la intervención? Quizás nada, ¿no? Bueno, hay dos posibilidades, o no se ha entendido nada, o se ha entendido tan bien que ya, pues, no sé si quieren preguntar, pero no sé si hay alguna duda, encantado. En todo caso, respecto a los impuestos, bueno, que pagan las mayores ganancias, bueno, mayor ganancia